hay un punto exacto donde quedarte en Linux Mint deja de ser la decisión correcta. Lo curioso es que casi nadie llega a ese punto en el momento justo. Unos se van mucho antes de llegar ahí y otros se quedan mucho después de cuando deberían haberse ido. Soy de MidTech y hoy no te voy a decir cuál distribución es la mejor, porque francamente esa pregunta no sirve para nada. Te voy a dar los datos reales de 2026 y, más importante todavía, te voy a dar un método concreto para que tú mismo encuentres dónde está esa línea en tu caso particular. Y si hay una sola idea que quiero que te lleves de este video, es esta: no preguntes qué distro es mejor. Pregunta qué problema es lo suficientemente grande como para justificar dejar Mint. Antes de hablar de Fedora, Kubuntu o Arch, quiero desarmar 3 razones que la gente usa todo el tiempo para cambiar de sistema y que, siendo honestos, no son razones reales. Son excusas disfrazadas de decisión técnica. La primera es Fedora, tiene una versión más nueva. La segunda es Arch, tiene paquetes más actualizados. La tercera es Kubuntu, se ve más moderno en las capturas de pantalla. Ninguna de esas 3 frases describe un problema, describen una comparación de números y de estética. Un número de versión más alto no es automáticamente una mejor solución para ti, es solamente un número más alto. Si te vas de Mint, por cualquiera de esas 3 razones, lo más probable es que en un par de meses termines exactamente donde empezaste, solo que con más trabajo de por medio. Entonces, ¿cómo sabes si tu razón es real? Aquí va el método, y quiero que lo apliques mentalmente mientras seguimos hablando de cada sistema. Primero, el test del problema, que es exactamente lo que te está molestando en Mint hoy. No que me gustaría tener, sino que te está estorbando de verdad. Segundo, el test de frecuencia en ese problema. ¿Te pasa todos los días o casi todas las semanas? ¿O es algo que notaste una vez y ya? Porque un problema que ocurre una vez al mes no justifica reinstalar todo tu sistema. Tercero, el test de la alternativa en la distro que estás considerando realmente resuelve ese problema específico o solo te da la sensación de que lo resuelve porque es nueva y diferente. Y cuarto, el test del costo en sí cambias. ¿Qué es lo que sacrificas a cambio? Tiempo de configuración, estabilidad probada, la curva de aprendizaje de un entorno distinto o en algunos casos, como vas a ver más adelante con Arch, una responsabilidad de mantenimiento que antes no tenías. La idea central detrás de todo esto es simple. No te vayas de Mint porque otra distro sea mejor en abstracto. Vete cuando el problema que tienes hoy pese más que el costo de cambiar. Con ese filtro en la cabeza, vamos a la casa base. Linux Mint 223, con nombre en clave Zina, se liberó oficialmente el 13 de enero de 2026. Construido sobre Ubuntu 24.04.3 LTS, con soporte confirmado hasta abril de 2029. Trae Cinnamon 6.6 y corre sobre el kernel 6.14 en su rama de Hardware Enablement, pensada específicamente para procesadores AMD más recientes, con una actualización a kernel 6.17 ya anunciada para más adelante. Y aquí va el dato que de verdad importa. Más que cualquier lista de funciones nuevas, si tu equipo todavía depende de una tarjeta NVIDIA vieja que usa el driver 470, el propio equipo de Mint te recomienda quedarte en la rama 22.1 con kernel 6.8, porque ese driver dejó de recibir soporte de NVIDIA y no funciona bien con los kernels más nuevos. Ese tipo de advertencia, avisándote proactivamente cuando no deberías actualizar, dice más sobre la filosofía de este proyecto que cualquier captura de pantalla. Ahora aplícale el test ANSI. Tu hardware actual funciona bien con lo que Mint 22.3 ya ofrece. No tienes un problema, tienes una curiosidad. Y una curiosidad no es razón suficiente para migrar. Ahora sí, imagina que tu situación es distinta, tu flujo de trabajo depende de un comportamiento más reciente de Nomi, de soporte para hardware que salió hace poco, de herramientas de desarrollo que se actualizan constantemente. No quieres Linux en general, quieres específicamente un stack que se mueva más rápido que el de Mint.
Ahí es exactamente donde la filosofía de Fedora empieza a tener sentido real, no como capricho, sino como respuesta a un problema concreto. Fedora Linux 44 llegó el 28 de abril de 2026 con NOMI 50 de fábrica, que trae mejor gestión de color, cambios en las herramientas de escritorio remoto y controles parentales integrados de forma nativa dentro de configuración, con límites de tiempo de pantalla y horarios de descanso sin depender de extensiones de terceros. También llegó con el módulo de kernel NTS y NC cargándose automáticamente, que según describe el propio proyecto, Fedora puede mejorar la compatibilidad y el rendimiento de aplicaciones y juegos corridos por Wine o Steam. Y en el terreno más técnico, Fedora 44 avanzó en integrar PocketCat con libdem5, acercando el motor que usa GNOME Software y KDE Discovery al que ya usa DNF5 desde la terminal. El costo de todo esto, aplicando el test que te mencioné antes, es que cada versión de Fedora recibe soporte por aproximadamente 13 meses. Así que si aplicas el test de frecuencia y descubres que necesitas ese stack actualizado todo el tiempo, genial, pero también estás aceptando actualizar el sistema completo una vez al año como parte del trato. Kubuntu es un caso distinto. Y aquí quiero que pienses en algo importante antes de seguir en sí. El problema que tienes con Mint no está en el sistema base, sino en la forma en que se comporta tu escritorio. Cambiarte a otra distribución que también usa Cinnamon casi no resuelve nada, porque el problema nunca fue el sistema, fue el escritorio. Kubuntu 26.04. Si cambia eso de raíz, porque cambia la filosofía completa de interfaz. Salió el 23 de abril de 2026 con KDE Plasma 6.6, Qt 6.1, 0.2 y KDE Framework 6.24, con soporte confirmado hasta abril de 2029. Exactamente el mismo horizonte de vida que Minta la sesión Wayland viene activada por defecto, mientras que X11Q quedó disponible como paquete separado. Cinnamon te da paneles convencionales y una filosofía de que esto no me haga pensar. Plasma te da un espacio de diseño mucho más amplio, widgets personalizables, paneles que se reorganizan como quieras, comportamiento de ventanas ajustable al detalle y herramientas como Crooner para lanzar aplicaciones, buscar archivos y controlar el sistema sin soltar el teclado. Aplícale el test de la alternativa. Si tu problema es quiero que mi escritorio se comporte diferente, Kubuntu de verdad lo resuelve. Si tu problema no tiene nada que ver con eso, Kubuntu solo te va a generar trabajo extra, sin ninguna ganancia real. Ahora Arch, que es el caso donde el test del costo se vuelve más importante que cualquier otro. Arch no simplemente te da más control, te transfiere de vuelta más responsabilidad. Es un modelo de rolling release. El sistema se actualiza constantemente a través del gestor de paquetes, sin versiones numeradas como tal, y la imagen de instalación de julio de 2026 ya trae un kernel de la rama 7.0. Pero el ejemplo más claro de esa responsabilidad no es teórico, está pasando ahora mismo con Elor, el repositorio comunitario donde miles de usuarios instalan paquetes que no pasan por una revisión oficial del proyecto. El propio aviso oficial de Elor siempre ha dejado claro que esos paquetes son contenido producido por la comunidad y que se usan bajo tu propio riesgo. Y durante junio y julio de 2026, ese riesgo se hizo evidente. El equipo de Arch reportó un volumen elevado de adopciones maliciosas de paquetes huérfanos, donde atacantes tomaban paquetes abandonados y, aprovechando el acceso de escritura que da esa adopción, metían código dañino disfrazado bajo nombres inofensivos. El equipo de DevOps tuvo que restringir la adopción de paquetes en Elor y pedirle explícitamente a la comunidad que revisara los PKG-BU y LD y los scripts de instalación antes de confiar en cualquier paquete adoptado recientemente. Esto no significa que Arch esté roto ni que los repositorios oficiales estén comprometidos. El problema vive específicamente en el AUR, pero es exactamente el tipo de mantenimiento activo que Arch te pide a cambio de ese control total. No solo instalar y configurar, sino mantenerte atento a este tipo de anuncios de forma constante. Aplícale el test del costo en sí. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio con atención y tiempo? Arch puede ser increíblemente satisfactorio. Si no, el control que ofrece deja de ser una ventaja y se convierte en una carga. Vamos a bajar todo esto a
casos concretos. Alguien con un equipo de unos 5 años que abre el navegador usado Ofimática, ve videos y de vez en cuando juega algo en Steam, aplica el test del problema y no encuentra ninguno real. Así que no tiene ninguna justificación técnica para salir de Mint. Alguien con hardware nuevo que nota constantemente que el software se siente un paso atrás respecto a lo último, aplica el test de frecuencia, confirma que le pasa seguido y encuentra en Fedora 44 una alternativa que de verdad resuelve ese problema específico. Alguien que quiere moldear por completo su flujo de trabajo, atajos, widgets, paneles reorganizados, aplica el test de la alternativa y descubre que Kubuntu 26.04 se ataca a la raíz del problema, mientras que quedarse en un entorno tipo Cinnamon nunca lo iba a resolver. Y alguien que disfruta genuinamente el proceso de mantenimiento tanto como el resultado final, aplica el test del costo, decide que está dispuesto a pagarlo y encuentra en Arch el sistema correcto. Antes de cerrar, algo que tienes que saber: si tu único motivo para quedarte en Mint es el miedo a que se estanque. En sus actualizaciones mensuales de 2026, el equipo confirmó que el trabajo de soporte para Wayland alcanzó un punto significativo, con mejoras concretas planeadas para las próximas versiones de la serie. Si tu razón para irte es Mint nunca va a modernizarse, es muy probable que estés resolviendo un problema que todavía no ha llegado. Pero si tu flujo de trabajo ya está limitado hoy por lo que Mint ofrece hoy, esperar a una versión futura no te resuelve nada en el presente. Entonces, para cerrar con algo que puedas usar de verdad, aquí está el resumen que quiero que te lleves. Quédate en Mint si al aplicar el test del problema no encuentras nada concreto que te esté estorbando. Muévete a Fedora si necesitas un stack que se mueva más rápido y tu frecuencia de necesidad lo justifica. Muévete a Kubuntu si tu problema es específicamente la forma en que se comporta tu escritorio y no el sistema base. Muévete a Arch si quieres rolling release y estás dispuesto a aceptar el costo de mantenimiento y vigilancia que eso implica. Y no te muevas nunca solamente porque otra distribución se ve más interesante en un video de 18 minutos. Otra vez, la idea que quiero que se te quede grabada es esta ahí. No preguntes qué distro es mejor. Pregunta qué problema es lo suficientemente grande como para justificar dejar Mint. El día que puedas responder eso con honestidad, elegir entre Fedora, Kubuntu y Arch se vuelve sorprendentemente fácil. Si este método te sirvió para aclarar tus ideas, cuéntame en los comentarios cuál test fue el que realmente te hizo cambiar de opinión. Dale like para que le llegue a más gente atrapada en la misma duda. Y suscríbete si quieres que sigamos analizando estos sistemas con datos reales en vez de opiniones sueltas. Nos vemos en el próximo video aquí en MidTech.